Dura acusación. Durísima acusación. ¿Qué problema puedo tener con eso si paso? Al contrario. Me corta el micrófono. No, jamás. Me No, al corta el contrario. Capaz Siempre que hay muy... algunos que te aplauden, ¿eh? No. Siempre es muy interesante escucharla. Sí, claro. ¿Sí? ¿Cómo Sí, anda, claro. Oliver, querido? Muy ¿Cómo bien, estamos? muy bien. ¿Todo en orden? Muy bien, todo bien. Y con un día importante. Sin lugar para Nancy, dice. Sin lugar para... No, ¿cómo? Sin lugar para Nancy. Qué no, malo bueno, que muy son, bien. Estoy de acuerdo con lo que dijo en relación a Esperada Santa Fe, ¿no? A ver qué pasa. Una linda señal de que puede pasar, ¿no? Sí, hay que esperar. Todavía me parece que falta correr mucha agua debajo del puente, pero bueno, sí va a ser una elección importante. Para esta elección de Santa Fe falta correr mucha droga bajo el puente. Parece, ¿no? Está por bravo las acusaciones que hay. Sí, Vamos a ver cómo termina eso. ¿Va a explotar todo? No, pero una cosa aparte es que vos formas parte de un espacio político donde no coincidís en matices y otra cosa es que acuses al otro de narco. O sea, la verdad es que si vos acusás a alguien que forma parte del narcotráfico, bueno, correte de ese espacio, ¿no? Y si será no, parece que Lozada está armando su vuelta a la televisión, me parece en cualquier momento. Sí. No sé. Por lo pronto debe armar su vuelta a Santa Fe porque vive acá. Si gana tiene que ir a Santa Fe. Encima hay que vivir en Santa Fe. Viste que la Corte dijo, nosotros no opinamos sobre el tema de Jorge Macri. Nosotros opinamos nada más sobre San Juan y sobre Tucumán. Sobre la ciudad de Buenos Aires no nos metemos porque no nos dejan. Una cosa increíble. Señor, me voy, que tengo los niños con fiebre. La polera como empezó a ganar territorio. ¿Viste? Y sí, claro, yo uso. Cuando yo uso, todo me gana. Claro. La inventó de la polera. No, y Juana Morín. Y Darío Gaño. Yo la usaba el año pasado. ¿Sí? Bueno, sumate entonces. El año pasado. Sí. Mañana hay que polera también para hacer mucho frío. Sí, está lindo, está lindo. Borrón y con todo, ¿eh? Gracias, querido. No me afloje, ¿eh? No, muchas gracias. No le apague el micrófono a Nancy, no sé, no sé por qué piensa eso, no, al contrario. Bueno, muy buenas noches, qué plato volador. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Bueno, pasaron muchas cosas que vamos a charlar con ustedes. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con los vaivenes políticos, porque nos importan, porque forman parte de lo que será nuestra elección de aquí en el transcurso del año. Al menos 2 veces vamos a votar, quizás 3 o quizás no, uno nunca sabe. Pero también vamos a darle un tiempo para hablar del fallo importante, muy importante, el fallo condenatorio a los 3 policías que asesinaron a Lucas González. ¿Por qué? Porque ahí se habla ni más ni menos de un asesinato que tenía un odio racial. Me parece que es fundante este fallo, los vamos a estar analizando. Pero ahora lo que les quiero proponer es que reflexionemos acerca de esta lógica que se empezó a instalar dentro de la pulsión política. La oposición te dice que Unión por la Patria está haciendo una campaña del miedo. Yo me quiero preguntar si podemos llamar a la memoria miedo. Yo creo que no, todo lo contrario. Bueno, lo analizamos un ratito. Bienvenidos a Sin Lugar para los Débiles. ¿Quién nos dijo, quién nos hace creer que para construir un país mejor hay que retroceder hacia recetas que fracasaron? Que fracasaron para los intereses del campo nacional y popular. No fracasaron para los intereses de aquellos sectores de poder que vinieron a implementarlos. ¿Quién nos dijo que la puerta de salida hacia un futuro mejor está en volver a aplicar políticas económicas violentas, políticas económicas marginales? ¿Por qué quiere un sector de la política hacernos creer que un país mejor es un país sin derechos? ¿En qué momento aceptamos que se plantee como discusión política que la Argentina, para crecer, para desarrollarse, lo que necesita es quitarnos más oportunidades, quitarnos más goce de derechos, quitarnos más posibilidades para desarrollarnos en sociedad? ¿En qué momento aceptamos discutir eso? Me lo pregunto porque este es el discurso y el planteo de esta derecha disfrazada de tibia con Larreta y con una visión un poco más dura de Patricia Bullrich. ¿Somos conscientes? ¿Es consciente aquel que conocemos, que sabemos que se inclina por ese voto hacia la derecha, lo que significa Larreta y Bullrich en términos de derechos? Ahí está. La derecha o los derechos. Esto lo repite mucho el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Es una síntesis muy atendible, porque uno se pregunta hasta qué punto como sociedad se puede votar tan abiertamente en contra de los propios intereses de uno. Es paradójico, pero existe, ha pasado esto en la Argentina.
Hombres y mujeres que votan aquellos sectores de la política que a lo largo de la historia han jugado en contra de su bienestar, de sus derechos, de sus intereses. Sin embargo, siguen votando ese espacio. Por eso hoy la discusión es esta. ¿Es la derecha o los derechos? La oposición habla de que el gobierno, que Unión por la Patria lanzó una campaña del miedo. Yo me quiero preguntar si es así. Si la verdad que es una campaña del miedo o es una campaña de ejercicio de la memoria. Y yo, claro está, me abrazo a que es una campaña que busca ejercitar la memoria. Que el ejercicio de esa memoria te provoque instancias de temor, sí puede ser, pero no es una campaña de miedo. No aceptemos esa discusión, por lo menos es una propuesta que uno hace. No aceptemos la discusión del miedo. Miren, hay que ejercitar la memoria, hay que ir al corto plazo para escuchar que Horacio Rodríguez Larreta quiere de alguna manera meter mano con todo lo que tiene que ver con el derecho a huelga y el derecho a protesta. En la ciudad de Buenos Aires lo hizo con la peor ministra de Educación de la historia de la ciudad de Buenos Aires, que es Soledad Acuña, que le descuenta salario a los docentes que por derecho se movilizan o hacen huelga. Por supuesto que los ha reprimido, pero ahora quieren modificar eso. Lo hizo Gerardo Morales en Jujuy, a quienes estuvieron manifestando todo este tiempo, a los docentes que les pagan miseria. Quiere recortarles aún los días que estuvieron de huelga. Pero además llevó adelante una constitución que recorta el derecho a protestar, a movilizarse. Yo me pregunto, ¿quién en la Argentina, cualquiera sea el posicionamiento político, la simpatía política, quiere que se retroceda en esos derechos que tanto costaron? ¿Cómo tenemos que olvidar a los trabajadores de Bacena? ¿Cómo olvidar a Germán Abdala, por nombrar algunos? ¿Cómo olvidar el Cordobazo? ¿Cómo olvidar, yendo por fuera de nuestras fronteras, a los mártires de Chicago? ¿Cómo olvidar a la Patagonia trágica o Patagonia rebelde? ¿Cómo olvidar a los muertos del peronismo, a los asesinados del peronismo que lucharon por tener los derechos que tienen? ¿O qué creen que las bombas que cayeron por casualidad? Cayeron, entre otras cosas, porque querían terminar con esos derechos. ¿Cómo puede ser que hoy, en plena democracia, estemos discutiendo si la salida del país es volver a recortar y echar por tierra todas esas luchas políticas y sociales que construyeron esta democracia con derechos, democracia de baja intensidad, pero con un marco regulatorio de derechos que, claro, es lo único que nos hace libre? No es campaña del miedo. El ejercicio de la memoria no es campaña del miedo. Aquellos que quieren arrancar las páginas de los libros de historia y que nos dicen hay que mirar solamente adelante, lo que quieren es que olvidemos ese recorrido por el cual los pueblos organizados pudieron construir una sociedad más igualitaria. Plantean la represión como ordenador social, palo a quien piensa distinto, palo al que se moviliza, palo al que no está de acuerdo, palo a aquel que consideran que es un ciudadano de menor nivel, con menos posibilidades. Eso es lo que instalan. Y muchos dicen, sí, hay que terminar con los cortes de ruta, hay que reprimir. Y ahí Morales te aparece mostrando a los 2 días que reprimió a tantos jujeños y jujeñas, se abrazó con Larreta, porque ese camino es la represión. A ver, y decir que son los mismos que estuvieron en el 19 y 20 de diciembre y que se fueron con 35 asesinados, no es una campaña del miedo, es una campaña del ejercicio práctico de la memoria. ¿Por qué nos tenemos que olvidar de Santiago Maldonado? ¿Por qué nos tenemos que olvidar de Rafael Nahuel? ¿Por qué nos tenemos que olvidar de Maxi y Darío? ¿Por qué nos tenemos que olvidar de Teresa Rodríguez? ¿Por qué nos tenemos que olvidar de los asesinados el 19 y 20 de diciembre? Eso es campaña del miedo. Eso es decir a la gente, ¿tienen miedo porque puede volver esto? No, es decirle, tengan memoria. Si después el ejercicio de la memoria te jode y el ejercicio de la memoria te da miedo y el ejercicio de la memoria te incomoda, ¿sabes qué? Sí, la memoria es incómoda. Te compromete. Te dice que hagas algo con todo lo que viviste. Te exige que no repitas los mismos errores. Te pide que te organices para detener el avance de estos sectores que vienen a recortar derechos. ¿Por qué tenemos que volver a discutir un modelo económico que, insisto, fracasó, destruyó a los pueblos, pero concentró los intereses de esas minorías que gobernaban? De Martínez de Oz pasamos a Cavallo, de Cavallo a Pratgay, a Duhovne. El mismo modelo. ¿Y saben qué? Ese modelo también es violento. Quizás no te dispara por la espalda, pero te deja sin derechos.
y te recorta la posibilidad de comer. Esta gente cree que la democracia nació en un repollo, que no hubo una lucha histórica por tener lo que hoy tenemos. Y entonces, en nombre de la libertad, vienen por tu libertad. En nombre de la república, vienen por el Estado. Y en nombre de la meritocracia, vienen a recortarte oportunidades. Y no es una cuestión de meter miedo, es memoria. Es memoria. Me pregunto qué vamos a votar los argentinos. Muchas veces me pregunté si los pueblos se suicidan. Yo creo que sí. Yo creo que los pueblos se suicidan, pero no siempre. ¿Saben cuándo creo que los pueblos se suicidan? Cuando no ejercitan la memoria. Cuando vuelven a construir un relato de su propio futuro, haciéndose cargo, poniendo el cuerpo, rompiendo lanzas a favor de sus verdugos. Los pueblos que no tienen memoria, esos pueblos se suicidan. Y no es miedo. Y no es miedo. Por eso, cuando ayer celebrábamos el gasoducto Néstor Kirchner, yo quiero discutir esa Argentina. Miren, prefiero discutir sobre la mentira de Mauricio Macri, sobre las pavadas que puso en Twitter que Cristina Kirchner le contestó. Prefiero discutir sobre eso y no discutir si tenemos que volver a pelear por el derecho a huelga. Ya está eso, ¿eh? Eso ya está. ¿Por qué hay que retroceder tanto? Yo quiero volver a discutir hoy en la provincia de Buenos Aires, ayer en la provincia de Buenos Aires, otra vez volvió el plan Cunita para toda la provincia, se universalizó. Ayer también se entregaron notebook. Todo eso forma parte de la Argentina que queremos discutir. Política discutamos. No tenemos miedo. No se ilusionen. No tenemos miedo, tenemos memoria. Como dijo Daddy Brieva, la excelente editorial que hizo el domingo. Ojo, porque cuando nos corren cada vez más a la derecha, de tanto que te corren a la derecha, de tanto que te empujan a la derecha, un pibe de Jujuy pierde un ojo, decía Daddy, y te parece un chupetín de menta. Claro, a eso nos quieren empujar. No es miedo, es memoria. Y la memoria hoy también lleva el nombre de Lucas González. Hoy la memoria también nos exige gritar que se termine la violencia institucional. Hoy la memoria plantó una semilla para decir, ojo, que hay un sector, no todo, de la policía, que es justificado por la política de la derecha, que tiene odio racial y por eso mata. Bienvenidos. Condenar a Gabriel Alejandro Isasi. Condenar a Fabián Andrés López. Condenar a Juan José Nieva, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua. Por el delito de homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, con alevosía, por odio racial, con el concurso premeditado de 2 o más personas y abusando de su función. Sí, la verdad que para mí se hizo justicia. Yo como padre estoy orgulloso de ser papá de Lucas González. Hubo odio racial, desde el primer día lo sostuvimos y lo seguimos sosteniendo. Esto en la Argentina va a marcar un antes y un después para todos y para todos los que tengan un sueño, los chicos que los sueños se cumplen. Al de mi hijo se lo arrebataron, pero jamás van a arrebatar el sueño de otro chico más. Y mira hasta dónde llegamos, a un fallo inédito en la democracia argentina, y yo creo que después de las juntas militares, el fallo más importante del Estado que mata a través de las pistolas del Estado. Yo tengo un alivio, me saqué una mochila impresionante de mi espalda, ¿no? Pero mañana tengo que seguir, porque tengo 2 hijos más. Me tengo que levantar y volver a pedirle todos los días a Lucas que me dé fuerza para seguir adelante. Hoy es mi cumpleaños, siempre lo festejábamos, o cuando Lucas se iba a entrenar, mayormente si caía 10 semanas me dejaba un alfajor arriba de la mesa o con un te amo ma. Hoy no tendría que estar porque yo acá parada, tendría que estar en mi casa esperándolo. Bienvenido Jorge, Nahuel, Mariano, Luana, querido Facherman. Vio que le dije querido hoy. Sí, le agradezco. Igual le aviso, este tema me es particularmente sensible, así que cuando terminamos de hablar de Lucas, ahí vuelve Facherman. Mientras tanto, yo los escucho. Me parece muy bien. Bueno, una de los argumentos del fallo me pareció
sustancial es que habla de odio racial, violencia institucional y odio racial. ¿Será el comienzo de un camino para dejar de hablar de gatillo fácil, ¿no? Y empezar a hablar del odio racial? Hoy mi querida compañera y colega de la mañana, Valentina Kaff, decía, sí, es un proceso. Alguna vez se llamó a lo que es un femicidio, se lo llamaba crimen pasional. Y después, precisamente por la lucha, se cambió la carátula. Bueno, ojalá empecemos a hablar de esto, ¿no? Este año venimos teniendo dos casos fuertes y que se hablan justamente de un crimen racial, que es el de Fernando Báez, y ahora el de Lucas, que bueno, que se le suma el agravante de que fue un caso de gatillo fácil y la policía totalmente descontrolada. Pero sí, empecemos a hablar y a nombrar las cosas por su nombre. O sea, es un crimen racial. Argentina es un país racista. Hace unos años se empezó a legitimar un montón de discursos violentos, de odio, ¿no? A partir de que asumió Mauricio Macri, y al no condenar ciertas cosas se empezaron a legitimar un montón de conductas que terminan finalmente en estos casos tan tremendos y tan terribles, y bueno, de alguna manera hay que pararlos. Yo pensaba recién qué distancia entre este fallo de avanzada, sin lugar a dudas, y fuerzas políticas que hoy, si hacemos la sumatoria, son la mayoría de la intención de voto, que por un lado unos hablan de zurdos de mierda, otros dicen para los villeros lanzallamas, otros dicen para los falsos originarios o para los mapuches afuera, otros dicen para los planeros cárcel o bala. Estoy mencionando 5 o 6 dirigentes de los más encumbrados de las dos principales fuerzas en las cuales hoy está fraccionado, si querés, el voto de, entre comillas, centro-derecha o derecha, ¿no? Hablamos de Juntos por el Cambio, hablamos de La Libertad Avanza, cuyos máximos referentes sistemáticamente martillan sobre esta terminología que está absolutamente en línea con un crimen racial. Claro. Y que está a un paso, digamos. Solo le falta gatillar para que sea. Pero es cierto que me parece que somos una sociedad racista, ¿no? Sí, yo sumo lo siguiente. No hay crimen racista sin discurso de odio racista previo. No hay intento de asesinato de una vicepresidenta de la Nación sin un discurso previo de odio. El discurso que etiqueta y discrimina y estigmatiza a los sectores populares con gorrita, que los constituye en delincuentes perpetuos por el solo hecho de ser pobres, hace que otros integrantes del mismo colectivo popular que conforman las policías y los organismos de seguridad de este país vean como enemigos a sus propios compatriotas. Y eso es el discurso de odio que hace un siglo se instauró en la Italia fascista y en la Alemania nazi. Etiquetar a un sujeto que permita de alguna manera previamente una deshumanización que habilite al asesinato. Nahuel. ¿Qué tal, Fer? ¿Qué tal, Mesa? Bueno, a ver, la Correpi plantea que el 61% de los casos de violencia institucional lo sufren personas de menos de 35 años, ¿no? Lo viene planteando. A su vez, hay un planteo que se viene haciendo hace mucho tiempo respecto a la formación de la policía de la ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque estos tipos de discursos también están impregnados en la forma en que se forman a los policías, ¿no? De hecho, hay varias propuestas de que pasen de 2 años a 3 a 4 años, o sea, que sea más extensivo el curso, de que a su vez el control que tiene que tener, hay que tener conducción política de las fuerzas de seguridad y de cómo se van formando las nuevas generaciones. ¿Ustedes se acuerdan que hace poco parte de las prácticas que le hacían eran simular que había que reprimir una protesta callejera, ¿no? Sí. Entonces yo le agregaría lo que me decían acá mis colegas, es que existe también una suerte de racismo criollo, ¿no? Hay particularidades del racismo en la Argentina que si bien tienen cuestiones comunes a los racismos que puedan en distintas partes del mundo, hay algunas cuestiones que son específicas en nuestro país. Por ejemplo, que el racismo en nuestro país no solo es el color de piel, sino que el color de piel también va asociado con la idea del pobre, del que usa el pibe, que usa las zapatillas Nike, ¿no? Entonces el que usa visera, digo, va asociado a un montón de cuestiones que de alguna manera aplican y que se van reproduciendo. Entonces, uno tiene el crimen, que es la parte, si se quiere, más traumática, pero antes del crimen hubo una cantidad de racismos más chiquitos, de microracismo, que se fueron permitiendo, que se fueron tolerando, que eso va construyendo una mentalidad y que eso después tiene efectos. Así es. Atilio. Lo que siente un padre cuando un hijo, inesperadamente, además, porque el pibe salió a entrenarse, a correr, a boludear,
y no vuelve, eso no, por más que se lo expliques a una fila de fachos así, no lo van a entender jamás. Lo entiende únicamente el tipo al que le pasó, razón por la cual me eximo de seguir hablando. Vamos a pasar a otro tema que tiene que ver en este caso sí con una buena noticia, que es el gasoducto Néstor Kirchner. Vamos a ver lo que preparó el 9 de Nepal. Gracias a BTU, a Techin, a SACDE y a los miles de trabajadores y trabajadoras que en condiciones muy duras, de noche, contra el frío, contra el viento, le mostraron a la Argentina que somos capaces. Tienen harta, loco, harta, por favor. Pero para llegar hoy acá, vaya mi primer agradecimiento a aquellos que en el año 2012 tuvieron el coraje, a través del liderazgo de Cristina, de recuperar YPF. Esta mañana el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, dio una conferencia de prensa y criticó la posibilidad de la expropiación del 51% de las acciones de YPF. Dijo además que sus diputados no lo van a apoyar en el Congreso de la Nación. Con mucho dolor, hoy le quiero comunicar junto a mis diputados que nosotros no vamos a acompañar esta medida. 207 diputados votaron a favor de este proyecto que recupera para el Estado Nacional el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la petrolera española Repsol. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Saben cuántos kilómetros de red troncal de gasoductos se construyeron entre el 2016 y el 2019? 53 kilómetros. La vicepresidenta me acusa de no haber construido gasoductos. Ah, bueno, ¿para qué iba a hacerlo si nos había dejado sin gas para transportar? ¿Para qué iba a hacer gasoductos?, se pregunta Macri. En eso soy experto, Pepe Estropajo, le tengo alergia al trabajo. Bueno, ahí está. ¿Qué discusión se dio por el gasoducto? Y me parece que el gasoducto es la síntesis de lo que es un proceso político, ¿no? Que empieza con la recuperación de YPF y todo ese recorrido que sabemos, ¿no? Vaca Muerta, el aporte a las grandes fortunas, todo ese trabajo que se fue haciendo, ¿no? Yo sabés lo que creo, Fer, que lo que muchas veces no se entiende es que la tradición nacional y popular está dispuesta a invertir en temas nacionales y la tradición neoliberal lo que piensa es en el ajuste fiscal y que el gasto calce exactamente con lo que se recauda sin pensar nunca en recaudar más cobrándole a los que más tienen. Y este es el problema de fondo. ¿Por qué Macri no hizo nada durante sus 4 años? Básicamente porque el Fondo Monetario le pidió que no lo haga y porque quería ahorrar para que el Excel de las cuentas fiscales le den. Bueno, eso es justamente lo que, enhorabuena, un gobierno nacional y popular, con sus limitaciones, con la frustración que hemos reconocido fuertemente, por lo menos terminó esta etapa que va a permitir no solamente que tengamos más gas, sino exportar. Sí, decime, Lu. No, pero aparte no les importa, digo, no, tampoco es que les importa dejar algo a futuro o dejar algo para el que viene, si vienen otros gobiernos. Deuda. La verdad es que en ese sentido, claro, lo único que nos dejan son deudas. Y por otro lado, comparten también muchas páginas que compartían una foto diciendo, ay, es mentira, están inaugurando una canilla porque hay un caño que conduce a la nada. Y con eso también convencen a sus votantes que, digámoslo, no tienen muchas luces, porque el gasoducto va por abajo, no va por arriba. Pero bueno, es muy fácil llegarles, ¿no? Son tan rudimentarios, como hablábamos el otro día, con los bolsitos y todo. Les muestran una foto con un caño que va por arriba y que tiene un final y ahí, listo, ya no, el gasoducto no existe. Es muy desesperante también saber que existe gente así que no puede comprender.
No, a ver, estas cosas. sumar, digo, el gasoducto, un poco como decía Jorge, es autoabastecimiento, es posibilidad de exportar. Y también, si querés ir a lo concreto, es la posibilidad de que vos no tengas que aplicar aumentos de tarifa y que puedas reducir. Bueno, esperá, si Digo, se pone hacia porque- adentro, ¿no? Obviamente. Porque ahora viene otra discusión. ¿Para Bueno, quién? Claro. Bueno, por El que eso. viene, ¿qué hace? Pero bueno, hay una decisión, pero digo, también recordemos que durante el gobierno de Macri existieron los tarifazos que fueron avalados por la Corte Suprema también. Cuando se denunciaban los tarifazos, los avalaba lo que muchos llamaron el lawfare económico, que era esa idea de la justicia también avalando determinadas medidas económicas. Y me parece que, a ver, el gasoducto también en términos políticos mostró una foto de unidad que hacía tiempo no se veía. Igual te digo que había una tensión. Bueno, no El importa, abanico pero estaba como es loco. decir, hay Bueno. una idea de, me parece, se empieza a construir otro clima. Es un clima de miércoles. No, son dos climas diferentes. Una cosa es el clima de la... que se venía hace 3 Pero meses. estaba Kenchi la cosa. Tampoco la pintemos. No, pero yo creo que Nahuel está hablando de igual otra estoy cosa. diciendo Ya sé es, que estamos así. hace cuánto, por lo menos hace casi 9 meses que no hay una foto que tiran Así los es, principales así es. dirigentes. Sí, igual cuando habló el presidente arrancó diciendo, yo quería estar en Tucumán. Arrancó así. Sí, no ¿Miento? tenía cara, estaba Miento. un poco Sí, a mí serio. me parece que la inauguración per se es lo suficientemente elocuente como para dejar en un segundo plano lo que habitualmente hasta lo tomamos en sorna, ¿no? Esta mirada de, bueno, a ver para dónde mira Cristina para interpretar. La verdad que podríamos, por esta oportunidad, decir, bueno, ¿qué es lo esencial? Que no es en realidad lo más general. Es decir, frecuentemente estamos más atentos a la gestualidad y los tenés actos pasan razón. a ser una mera excusa para que la dirigencia política, en este caso de Unión por la Patria, ponga en escena una determinada foto. Es más, esto se mostró creo que muy dramáticamente con la repatriación del avión responsable Sí. o el avión que se utilizaba para los vuelos de la muerte, que terminó siendo el tema, por supuesto, central, la alocución de Cristina Fernández de Kirchner y no el símbolo que representaba ese avión. Acá me parece que el gasoducto le gana todo. Tengo la sensación de que por una vez tenemos en ejecución y en la praxis y visiblemente una política de Estado desarrollada y plasmada en algo Coincido con concreto. Mariano, algún Voy- problema. no, pero aparte voy al proceso, coinciden, sí, Alcoyana. Voy al proceso de esto. Primero quiero decir alguna injusticia que cometimos muchos, me incluyo, que hubo un gran ausente, al menos en la mención, sobre esto, porque esto tiene un proceso que ya sabemos que es YPF, haber recuperado YPF, expropiado YPF, recuperado ese 51% de YPF, que no fue una pelea fácil. Luego empezar a explotar Vaca Muerta, luego el aporte a las grandes fortunas, la decisión de decirle que no al fondo en términos que dejemos de trabajar y de gastar en el gasoducto y ahora esta inauguración. Todo esto habla de un proceso político y que cuando hay gobiernos populares con más o menos aciertos, se conduce hacia este lugar. Decía, esto me parece que es lo importante en destacar, todo este proceso político. Ahora, me parece que el nombre que estuvo ausente en ese acto, y también en los medios, es el nombre de Julio De Vido, que digo que hay que ponerlo sobre la mesa, porque tuvo muchísimo que ver sobre lo que fue todo ese trabajo que ha tenido que ver con recuperar YPF y todo lo que se hizo desde infraestructura. Insisto con esto, me parece que la foto de unidad más fuerte para mí, que se vio ese día, no tenía que ver con quienes estaban sentados en términos de foto política, sino que cada uno de los que estaban sentados formó parte de este recorrido. Me acuerdo a Rossi cerrando en diputados con su último discurso con el tema de YPF. Cristina dijo, Axel fue uno también de los que contribuyó con esto. Me parece que esa línea política es la línea más sana de esto. Y recordar, Fer, ¿Quiénes votaron en que contra? Julio Aparte. De Vida fue encarcelado, entre otras cosas, y fundamentalmente por esa tarea, por nacionalizar, por enfrentarse a las grandes corporaciones energéticas, que tiene un costo enorme, y lo pagó con su cuerpo estando preso. Así es, se trata de eso, ¿no? De ejercitar esa memoria. Ahora, ¿cuánto impacta, insisto, este gasoducto en la gente? No cuánto va a impactar en términos económicos, cuánto lo abrazamos como una gran medida. Bueno, yo creo que ahí retomo algo que estábamos charlando hace apenas minutos. Me parece que es importante, porque en definitiva, si hay algo que se está discutiendo en la interna de Unión por la Patria, que es una interna a todas luces desigual, que es una interna que no hay equivalencias hoy por hoy entre los competidores. En todo caso, es una buena oportunidad para decir, bueno, ¿quiénes van a ser en primera instancia los beneficiarios del gasoducto?
y realmente mostrar, en todo caso, si así fuera la respuesta, que en algunos temas nodales no hay diferencias entre los candidatos. Claro. Porque uno podría presumir de manera anticipada que Sergio Massa ve con buenos ojos el ahorro en divisas, lo que no se va a gastar en importaciones de gas natural licuado. 4.000 millones anuales aproximadamente. Todo lo que vaya a suceder en términos macroeconómicos y que vaya a colaborar con una estabilidad conducente a resolver el nudo con el Fondo Monetario Internacional, o bien aquellos que prefieren mirar esta ventana de oportunidad como la posibilidad de llevarle gas de red al 40% de la población argentina que aún no lo tiene. Entonces, me parece que ahí también Unión por la Patria tiene una oportunidad. Me permito pronosticar que no va a ser aprovechada en ese sentido, porque... ¿Por qué? Porque evidentemente este es un gobierno que está con una negociación con el FMI en curso y de la cual seguramente va a depender si prospera o no, o si llega competitivo al final de la carrera la candidatura de Sergio Massa. Entonces, lamentablemente, digo, me parece muy difícil que el responsable hoy de la gestión económica y candidato presidencial central del espacio Unión por la Patria vaya a poner en ejecución una medida de las características que podría ser perfectamente, bueno, garantizamos la provisión energética para toda la población argentina y para los sectores más desfavorecidos con X ventana de precio regulado y favorable. Eso podría ser un anuncio. Tranquilamente podría ser un anuncio porque ya vos tenés en ejecución y tenés en marcha un gasoducto que te permite esa previsibilidad. Ahora, honestamente, y en función de cómo ha sido el comportamiento, cómo ha sido la gestión económica, me parece muy difícil, por no decir virtualmente imposible, que se vaya a plasmar eso hoy en una decisión de campaña. Muy bien, vamos un poquito para la oposición. A ver qué estuvo pasando entre Larreta y Bullrich estas últimas horas. Yo propongo un camino distinto. O sea, el camino de querer imponer, querer imponer los cambios a las trompadas, el camino de que el que no piensa como yo es el enemigo y hay que exterminarlo, el camino de que cada gobierno nuevo empieza de cero porque todo lo que hizo el anterior es una catástrofe. De la democracia para acá, todos los gobiernos se construyeron sobre el anterior. Ese camino nos condujo a inflación, inseguridad, frustración. Venimos de problema en problema, de crisis en crisis, y queriendo resolverlo a las trompadas, estamos cada vez peor. Yo asumo lo que hice. Yo estuve en la Juventud Peronista. La Juventud Peronista reivindicaba a Montoneros, pero yo creo ser de las pocas argentinas que hizo una autocrítica clara sobre el mal que le hace la violencia a la política. El mal que le hace la violencia. Yo no reivindico la generación diezmada, no reivindico eso. Todo lo contrario. Yo soy totalmente autocrítica. Entonces, lo importante de alguien es ser autocrítico. Como Mujica, que fue presidente de Uruguay y dijo, yo no quiero volver al pasado. Y fue el voto que impidió que en Uruguay se abriese el pasado. O como Miguel Bachelet, que le mataron a su padre y dijo, yo no tengo rencores. Entonces, quien quiere ser presidente de la nación, que va a ser como voy a ser yo si me toca, ¿Vas a volver a mirar a los 70 o no? comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, yo le voy a dar a las Fuerzas Armadas el lugar que tienen que tener. Sí, una cosa respecto a Larreta que me parece importante. Larreta dice en esa entrevista lo contrario, exactamente más o menos lo mismo que dijo Macri en su momento, de que no vas a perder nada de lo que tenés. Recuerdo a Macri en relación, en la charla que tuvo en ese momento. Se le entendió más igual. Claro, se le entendió un poquito más, pero no vas a perder nada. Bueno, lo mismo está diciendo Larreta. Curiosamente, cuando vino Macri destrozó gran parte. Entre otras cosas, por ejemplo, no le dio continuidad al gasoducto que estaba planificado desde el año 2012. Entonces, es una gran mentira eso de Larreta. Y por otra parte, en relación a Patricia Bullrich, realmente es una vergüenza y es una cosa terrible que una persona que fue parte, obviamente, de una organización político-militar,
tenga una actitud no de decir en relación a la autocrítica lo que hace de respecto de su pasado, sino fundamentalmente a decir que en realidad va a hacer lo contrario de lo que hizo en el pasado. El presidente de Uruguay efectivamente nunca dijo que no quería volver al pasado en términos de violencia, pero tuvo una política vinculada a su tradición de una organización de izquierda. Claro. Lo mismo hizo Bachelet más allá de las discusiones. Siguió perteneciendo al Partido Socialista, uno le puede gustar o no, pero no fue que se convirtió en un actor de ultraderecha como Patricia Bullrich. Esa es la diferencia. Bueno, Patricia Bullrich también dijo en este corte, Lu, que no lo escuchamos, pero lo dijo en esta entrevista, no puede ser que si vos no decís que son 30.000 por los desaparecidos, sos un traidor a la patria. Sí, sos una traidora a la patria, Bullrich, y decir que no son 30.000, entre otras cosas. Y por eso hay que pelear por una ley de negacionismo. Y yo te quiero contar en qué términos habla la gente como Bullrich y la que está cercano a Bullrich. Hace unos días, Martín Yesa, el intendente de Pinamar, puso que la dictadura nosotros la vamos llevando por todos lados como un trauma extendido. Hablan de trauma extendido, ¿no? Poner en esos términos, como qué pesados que todo el tiempo estamos con la dictadura, cuando claramente es una herida que no se cerró y que no se va a cerrar en mucho tiempo, ¿no? Y que la cifra es simbólica. Por supuesto. Porque no aparecieron, porque nadie nos dice, porque los militares que ellos apañan tampoco han tenido la valentía de decir, bueno, los enterramos acá, los mandamos a tal lugar, los matamos. Y se mueren sin decirlo. Entonces va a seguir abierto, esa herida va a seguir abierta, pero te digo que esta gente habla en estos términos. Y que poco le importa la memoria, eso ya lo sabemos, no sorprende lo que dice Bullrich. Cuando decís que no hay 6 millones en Alemania, es un delito. Claro. Es lo mismo, y no son 6 millones exactos, nadie los contabilizó exactamente, pero 6 millones es un símbolo referido al Holocausto, 30.000 es un símbolo referido a nuestros detenidos desaparecidos. ¿Nahuel? No, también esto se le suma a la pelea que hubo entre los vicepresidentes de ambos candidatos. Es decir, hoy Petri y Morales también se tiraron, uno diciéndole que tendría que reprimir más en Jujuy, y el otro diciendo que gobernaba y el otro no. Entonces, a ver, lo que me parece es que está claro que Patricia va a endurecer su discurso de lo que queda acá el 13 de agosto, básicamente porque necesita para ganar las PASO ir por ese camino, ¿no? El problema que está teniendo Larreta es que gran parte de los votos, por decirlo de una manera, moderados que él podría reflejar, bueno, entre la presentación de Sergio Massa, más incluso Schiaretti, aunque pueda sacar pocos votos, no deja para Larreta cada voto de esos vale oro. Claro. ¿Se entiende el punto? Sí. O sea, vale oro. Y me parece que ahí es donde empieza a estar un poco en juego. Entonces, Bullrich se acomoda en este discurso porque le queda mejor que el económico. Digo, está claro que cuando tiene que ir a discutir con economía, incluso con su propio rival dentro de la interna, hace agua, o por lo menos no tiene un discurso sólido, en ese sentido Larreta te puede gustar o no, pero tiene un discurso por lo menos más claro. Y entonces lo mismo es con el narcotráfico, es decir, cuando uno ve cómo van creando el discurso es narcotráfico, inseguridad y todo lo que tiene que ver con una política negacionista. Contanos de una entrevista que hubo esta semana con tu amiga. Es verdad, porque vimos el viernes una entrevista fabulosa que le hiciste a Juan Palomino, pero Vivi también tiene sus invitados y también tiene sus entrevistas, así que ahora vamos a ver una entrevista que le hizo a Chiche. ¿A Chiche? A ver. Mira. Hola, me encanta que me mires, incluso cuando estoy vestida. Esta noche, y como digo todas las noches que quiero quedar bien con el invitado, tenemos un invitado súper especial. Esto no hay, yo presento un programa, yo hago la presentación, el primero que hablo soy yo. Wow, Chiche, me encanta tu personalidad, pero se nota que estás medio choto. Este es mi programa, conduzco yo, y vos sos el invitado. Ah, no, pero pensé que estaba en la radio. El título del editorial esta noche va a ser Chiche Hell Blue, cuando la noticia se vuelve un juguete. Contame, Chiche. Chiche, contame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, Chiche, contame, ¿cómo fueron tus inicios en el periodismo? Ah, sí, bueno, yo en esa época estaba trabajando como cadete con los Gutenberg y llega uno de ellos y dice, se me ocurrió una idea para imprimir un libro. Wow, ¿de verdad? No, era el primer pelotudez que se me ocurrió. O sea que me compré unos zapatos violetas y no puedo encontrar media naranja que quedan con los zapatos. Wow, ¿de verdad? No, es la segunda pelotudez que se me ocurrió.
Chiche, maestro, si hay algo que aprendí de vos, es a ir al hueso. No como esos pseudo periodistas de C5N ensobrados que nos hablan la sopa que les falta. Litros y litros de sopa. Chiche, ¿vos le hiciste una autopsia a un extraterrestre? Y vos hacías cemento corriente, chupame huevo. Pero era un muñeco de goma, ¿por qué hiciste eso? Bueno, justamente porque no encontramos uno, ese fue el más barato. Salimos con el productor una tarde y decimos, no encontramos un marciano, casa de cotillo, manequito, ese tipo de cosas. Y encontramos uno más lindo que era azul, de acrílico, se parece un poco a la chica de Avatar, pero Román no lo quiso pagar, así que nos quedamos con el marcianito, con la santidad. A lo que voy es que hiciste todo un programa en base a una fake news total. ¿Y qué tiene? O sea, a la gente no le interesa, la verdad. Es decir, la gente lo que quiere... Algo quiere conseguir su verdad, ¿verdad? Entonces, nuestro producto habrá que agarramos y siquiera redondito con la santina, que más o menos se parecía a mi marciano favorito, a la gente le gustó, le hicimos entonces. Repartimos los pedazos, los sorteó Román y también con el 9 de oro. Ok. Ok, Chiche, pero entonces, ¿vos creés en los extraterrestres? Sí, no es una cuestión de creo o no creer, esto es algo que se sabe el mundo entero, Putin, Biden, todo dice, que están los marcianos. Entonces, nosotros en el año 51, no en el año 51, yo ya estaba haciendo memoria en el año 80 y pico, ya fue para ahí, tuvimos en el año 51 con un alienígena vivo, con lo cual, lamentablemente, no pudimos hacer la autopsia justamente el hecho de que se resistió por estar vivo, ¿no? ¿Y se puede saber qué hicieron con el alienígena? No, lo trajimos para acá y ahora conduce polémica en el bar y es amigo de Elegante, tuvo no aguanta nada. Wow. Bueno, Chiche, tenemos que ir acabando. Te voy a hacer una última pregunta, ¿vale? ¿Hay vida después de la muerte? Mira, sinceramente, después de este reportaje estoy dudando de que haya vida antes de la muerte. Señores, Chiche Helblum, un prócer del periodismo. Que alguien se lo lleve, chicos. Que alguien lo saque. Chicos. Bueno, que lo barran. ¡Bárranlo! Qué duro. Ahí quedó. Todavía está ahí, todavía debe estar ahí, ¿no? Durmiendo. Chiche, bueno, durmiendo. muy bien, muy bien. ¿Cuántos años lleva ya de periodista, no? ¿Le llamamos periodista a eso? No. Operador, propagandista, director de la revista Gente en lo peor de la dictadura militar. Yo la verdad, si Yo eso hice le la llamo pregunta periodista. con la mejor intención. Les digo sinceramente. Siempre tiene una cosa chiquita para meter. Siempre tiene algo para agregar. Bueno, muy bien. Les quiero contar que nos acompañan, como siempre, nuestros amigos de Cervecería Federal. Bueno, muy bien. ¿Cuánto de esperanza tienen que esta campaña se modifique en relación a la discusión que hay? No, Cortito, cero. porque ya nos vamos. No, ¿Cuánto? nada. Vamos a estar discutiendo esto del odio y qué sé yo, de acá hasta cuándo, hasta octubre. Sí. ¿No va a haber otra cosa? Y si vamos a esperar que alguien hable de economía, creo que a nadie le estaría conviniendo hablar de economía de ninguno de los partidos políticos. A mí me llama la atención una cosita nada más. ¿Cómo salió la oposición tan enojada el día que se inauguró el gasoducto? Digo, si tan caminando, ¿no? Porque está todo tan mal y ganan caminando y les va a quedar el gasoducto a ellos, ¿por qué tanto enojo y tanta tirria? Eso es lo único que Muy buena pregunta, Albana. La verdad que es muy buena pregunta. Muy bien, es así, sí. Hubo ya las redes empezaron a decir que el gasoducto no era verdad, ¿no lo vieron? Claro. Estaba cortado. Y qué sé yo. Qué bruto. Un caño a la nada. Un caño a la nada, exactamente. Bueno, muy bien. Vamos a cerrar con un cuento. No lo va a leer usted, así que no me mire. No, bueno, pero quería saber. Por ahí daba alguna información previa. No. Bueno, recuperar lo perdido, del querido Indio Zavala. La historia siempre fue un mismo eco. Las riquezas que se mudaban en barcos dejaban descalzo a nuestro futuro. Y después, cuando los piratas llegaron en aviones, nada cambió. Seguimos, a los saltos por un bizcocho, buscando un destino mejor. Si bien sobrevive una heroica memoria de resistencia, la cruel exigencia, desean ustedes la granja que abastece y seremos nosotros el taller del mundo. Vino a ser esto nuestra espada de Damocles. Los años fueron degollando sueños, ricos para afuera, pobres para adentro.
Estas tierras benditas recibieron las pedradas de una gran maldición y llegamos así hasta un difícil hoy que fija su mirada y pregunta a quemarropa, ¿qué planes tienen para mañana? Somos un continente rico que está lleno de deudas. Es evidente que algo está saliendo mal. ¿Qué tal si cambiamos esas recetas de una supuesta prosperidad y elegimos un camino para nuestra patria chica que diga el flamante gasoducto Néstor Kirchner, al que el fondo se opuso y se opondrá, será el suelo natal de nuestra soberanía? ¿Por qué no? El Indio Zavala. Buenas noches. Mañana nos encontramos en Sin Lugar para los Débiles.